Damos entrada entonces a la siguiente ponencia. La cual es el arte del argumento en la religión de los griegos de Ignacio Ramírez, el nigromante. Francisco Javier Cadenas Ramírez. Ok, ya empiezo, ¿verdad? Daniela. Sí, un ¿Sí? segundo. Ok. Francisco Javier Cadenas Ramírez, le damos la bienvenida, doctor. Doctor en Humanidades y Literatura por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha realizado una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sus líneas de investigación versan acerca de la literatura ejemplar en el sermón novohispano y la literatura censurada por el Santo Oficio de la Inquisición de México. Le damos la bienvenida y le doy espacio a su palabra. Sí, gracias, Daniela. Gracias a los organizadores también de este evento, en especial a Manuel Pérez, porque me dieron la oportunidad de leer este texto. Como bien dijo Daniela, pues yo me especializo en retórica sagrada y en literatura ejemplar, sobre todo en los siglos XVII o de la Nueva España. Este texto que les voy a presentar, pues para mí es algo novedoso, es un autor nuevo para mí. El género discursivo de este autor, que al rato vamos a ver, también es nuevo para mí, y no se diga la época. Nos vamos a enfrentar a un texto un poco extraño a mi juicio, y a un autor sumamente indispensable para entender todo el siglo XIX, o mucha parte del siglo XIX, sobre todo en la coyuntura del liberalismo de ese siglo aquí en México. Mi exposición será breve y empiezo a leer. Dice: Ignacio Ramírez, el nigromante, como se sabe, fue un liberal mexicano del siglo XIX, quien nació el 22 de junio de 1818 en lo que hoy es San Miguel de Allende, Guanajuato. Fue un personaje erudito y sabio. Para argumentar esta última idea, voy a leer un fragmento que aparece en un libro titulado El Parnaso Mexicano, Ignacio Ramírez el Nigromante, su retrato y biografía con el juicio crítico de sus obras, coleccionadas por Francisco Javier Arredondo, bajo la dirección del general don Vicente Riva Palacio, que se publicó en 1885. Dice el fragmento: Ramírez, entre tanto, abstraído en el estudio, recorría todas las bibliotecas públicas. Esto se me hace sumamente interesante porque, de hecho, fue un consejo, esto mismito, que me dio una profesora que se llamaba Margarita Peña. Ella me dijo: usted, señor Francisco, a donde quiera que vaya, o al lugar donde esté, váyase y recorra todas las bibliotecas posibles y extraiga todo lo que le interese a usted. Es un consejo, creo que muy bueno para todos los que estudiamos historia, los que estudiamos literatura, filosofía, porque podemos sacar y encontrar material muy interesante para nuestras investigaciones. Entonces Ramírez recorría las bibliotecas públicas, andaba de un lado para otro, aquí en la Ciudad de México. Y luego dice: ¿por qué no podía tener libros? Bueno, pues estamos ante un personaje que quizá carecía de recursos económicos para comprar o adquirir los libros, y por eso los tenía que leer ahí. Y leía todo. Y dice la cita: y todo lo absorbía. ¿Cómo lo absorbía? Dice: asimilándose una gran dosis de ciencia. Con esta selección de los talentos superiores que extraen la doctrina, desechan lo excedente y lo falso, concretan y sobre los conocimientos adquiridos, implantan sus propias deducciones. Y he aquí por qué lo llamo sabio, no solamente erudito, sino hace un análisis de todo lo que lee, hace una disección de todo lo que está aprendiendo, y a partir de ese análisis y de esas deducciones, pues crea su propio, quizá, conocimiento. Asimismo, fue un escritor prolífico.
además de ser abogado, político y periodista. Se dedicó a la poesía desde 1846, al teatro, a la teoría literaria, en una obra que se llama Lecciones de Literatura, obra impresa por Francisco Díaz de León en 1884 en la Ciudad de México. Este libro creo que lo habrá conformado después de impartir lecciones de literatura, así como lo conformó Alfonso Reyes con su obra El Deslinde. Es parecido la práctica. Como periodista, colaboró con los siguientes diarios: El Monitor Republicano, El Demócrata, La Insurrección, La Estrella de Occidente, El Clamor Popular, entre otros muchos diarios decimonónicos. Recordemos que los diarios en el siglo XIX fueron sumamente importantes para la difusión de las ideas de los conservadores y también de los liberales. También dictó varios discursos cívicos. Por ejemplo, la oración pronunciada el 5 de febrero en 1863 por el 6º aniversario de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. También el discurso pronunciado en el puerto de Mazatlán la tarde del 16 de septiembre de 1863 en solemnidad de la independencia de México, entre otros muchos discursos cívicos. Este tipo de discurso lo han estudiado muchos historiadores. Quiero resaltar a el historiador Carlos Cerrejón Peredo, que en su estudio del sermón barroco al discurso cívico, en palabras de Marco Antonio Landavaso, dice: queda claro, por ejemplo, que se inaugura con el discurso cívico un nuevo género y una nueva tradición, y sobre todo se inicia la construcción del mito fundante de la nación. Asimismo, Ignacio Ramírez emitió discursos referentes a la cultura helena antigua, como el discurso sobre la poesía erótica de los griegos y la religión de los griegos. Este último se leyó en el Liceo Hidalgo en 1872. Con esto nos podemos dar cuenta de quién era su público. Los discursos cívicos, o muchos de los discursos cívicos, se daban en plazas. Se daban ante una multitud quizá no culta o no estudiada. Y otro tipo de discursos se llaman en el Liceo Hidalgo. Ahorita vamos a ver quiénes eran los asistentes a este Liceo Hidalgo. Por tanto, creo yo, esta es una hipótesis que tengo en mente, tiene que haber varias estrategias retóricas en un discurso y otro, porque el público es distinto. Tiene que haber quizá en un movimiento a la enseñanza, otro un movimiento a las pasiones, solamente porque el público es distinto, más bien no fue distinto. El Liceo Hidalgo fue una importante asociación mexicana de la literatura que se fundó en 1849. Su lugar residía en el Colegio de Minería, debido al general José María Tornel. El objetivo de dicha asociación fue configurar una literatura nacional, labor que proviene desde la Academia de Letrán. Los domingos y los días de celebración cívica, los integrantes del Liceo Hidalgo sesionaban acerca de la literatura, historia, arte y política. Se defendía la labor de los poetas en estas sesiones. Por ejemplo, Francisco Zarco mencionó en el discurso sobre el objeto de la literatura, que pronunció el 1 de junio de 1851, y fue cuando tomó posesión como presidente del Liceo Hidalgo, lo siguiente. Esto son palabras de Francisco Zarco. ¿Será ella la literatura un lujo de la inteligencia, un entendimiento pueril que deba condenarse severamente siguiendo la opinión vulgar de que el literato no es útil al Estado? Y continúa: el literato es hombre y puede contener grandes extravíos, pero sea la sana razón la que nos guíe en el juicio general que formemos en el estudio tan vasto y que noblece tanto al entendimiento. Entre sus integrantes del Liceo Hidalgo figuraban Francisco González Bocanegra, José Tomás de Cuéllar, Francisco Zarco, Fernando de Orozco y Berra, entre otros destacados literarios como Ignacio Ramírez el Nigromante. Ante estas figuras literarias, pues, Ramírez pronunció la religión de los griegos. Estamos ante un discurso que versa en apariencia sobre el arte.
En las siguientes páginas intentaré apreciar la erudición retórica argumentativa del nigromante, analizando el discurso antes mencionado con base en la teoría argumentativa de Cicerón, que sustentó en su obra De Inguentione, no sin antes mencionar la estructura del mismo discurso. La religión de los griegos inicia de esta manera. Dice: la escultura, la pintura, la poesía y el antropomorfismo de las naciones modernas reconocen como legítima madre a la mitología de los helenos. Punto. Después asevera que sin la herencia helénica los pueblos hubiesen creado algo lejano a lo humano. Dice: sin la aparición de este astro religioso, las religiones de lo ideal se encontrarían pobladas por los monstruos de aquellos pueblos en cuyos brazos la civilización languidece soñando. Con esto, Ignacio Ramírez no trata de ganar benevolencia, porque los oyentes seguramente no estaban indispuestos a escuchar, ni intenta hacerlos dóciles, porque como se ha mencionado, los asistentes al Liceo Hidalgo también eran periodistas, eran literatos. Sin embargo, considero que trata de ganar atención en los receptores por exponer dos ideas. Uno, que el arte proviene de la antigua Grecia, y dos, sin la herencia griega se crearía algo lejano al arte. En un segundo párrafo asienta: para conocer la mar no basta con el estudio de sus elementos. Se necesita contemplarla en la lucha con las corrientes atmosféricas, cuando las olas se mezclan con las nubes y desaparecen las aves marinas y solo atraviesan por el caos, el rayo, el relámpago y el trueno. El mar en este discurso es la humanidad. A mi juicio, también este párrafo es parte del exordio, de esta parte que abre un discurso, que pretende ganar docilidad en los oyentes, para que estén dispuestos a aprender. Con la metáfora del mar que representa la humanidad y de las circunstancias marítimas adversas que simbolizan las tempestades teológicas, como adelante menciona el nigromante, es claro que emplea la insinuación por el relajamiento al utilizar metáforas y para que comprendieran o para que se deleitaran con estas metáforas los oyentes. Enseguida retoma el tema del arte. Dice: los griegos, desposándose con sus propias quimeras, engendraron en ellas el positivismo de las bellas artes y de la literatura. Y emite la finalidad del discurso. Dice él: veamos cómo se descubrió esta estética. Pues bien, este exordio intenta ganar atención, docilidad en los oyentes, pero tiene, a mi parecer, dos vicios. Uno, el lenguaje figurado, y otra, la extensión algo prolongada del mismo exordio. Después viene la parte de la narración, que es la exposición de cosas realizadas o como realizadas, en palabras de Marco Tulio Cicerón. Ulmaro Reyes Coria dice de la narración: es la exposición breve, clara y probable de los hechos, sean reales o ficticios, pasados, presentes o futuros. Ignacio Ramírez narra dos asuntos. Uno, cómo las religiones monoteístas representan en el arte al ser supremo. Dos, cómo la religión griega politeísta vio a sus dioses. Las primeras, dice él, personifican a la divinidad, pero no la humanizan. La segunda dispuso, dice, de tipos conocidos, hombres y mujeres, para representar los seres divinos. Argumenta ambos puntos con las causas teológicas y culturales que en un momento comentaré. Concluye este discurso con la siguiente idea. Data de aquella época de la antigua Grecia la verdadera regeneración de la humanidad y el dogma de la democracia, igualándose el hombre a los dioses. Se ha creído no solo algo, sino lo primero sobre la tierra, mientras que en las religiones primitivas y en los sistemas anticuados, la forma humana es ridícula y una cárcel para el cuerpo. Luego, dirigiéndose a las damas, pronuncia: recordad que debéis vuestra apoteosis a la religión griega. Y al final dice: esto no es obstáculo para que todas las religiones sean falsas.
Sintetiza, pues, la postura de la religión politeísta y de la religión monoteísta, y su relación con la humanidad. Exclama un epifonema para que las mujeres tengan presente que su glorificación proviene de la cultura helena, y cierra con una sentencia contra el principio del absoluto de las religiones. Esto nos recuerda a varios discursos de Ramírez, como el que pronunció en la Academia de Letrán con la tesis que reza: no hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. O en otro discurso menciona: por lo que hace a la revelación, con mayúscula revelación, no se le debe ningún descubrimiento a ella, y ella jamás demuestra ni discute, sino que absolutamente se impone. No obliguemos al dogma a intervenir en nuestras investigaciones científicas. Arranquemos al mundo de las manos de la teología para contemplarlo. Aquí mucho su postura liberal. Es momento, pues, de revisar la confirmación. ¿Qué es la confirmación? Es aquella por la cual el discurso argumentando añade a nuestra causa confianza y autoridad y fundamento, en palabras también del Retor Latin. Cuando Ramírez habla de las religiones que solo tienen un Dios, a partir de una proposición consiste en exponer brevemente lo esencial de la argumentación, en palabras de Reyes Coria. Dice en la proposición: el monoteísmo es una manía de las razas semíticas. Punto. Hasta ahí la proposición. Esto es, el monoteísmo es una enfermedad, digo yo. Para explicar lo anterior, el nigromante se vale de la prueba de la proposición. Y dice: sus sabios, partiendo de la metafísica, se elevan a una sustancia y a una causa primeras, y en la cumbre de la abstracción colocan al ser supremo. Y partiendo de la organización social no conciben el universo sino como una monarquía, y levantan el trono de su sátrapa en los cielos. Hasta ahí la prueba de la proposición. Enseguida inserta la asunción, que consiste en proponer lo que conviene mostrar. Ramírez dice: estas razas no son panteístas, puesto que personifican a la divinidad, pero no la humanizan. Después viene la prueba de la asunción. Y dice la prueba: dan voz y brazos a Jehová, y al mismo tiempo declaran que es irrepresentable. Proscriben los ídolos, admiten las imágenes materiales como puramente simbólicas, hasta el grado de hacer misterioso y terrible un conjunto de letras. Por último, el erudito decimonónico presenta Disculpe, se apagó su audio. Ay, perdónenme, no sé hasta dónde me escucharon. Estamos ante un argumento que es mediante raciocinio, donde se demuestra el monoteísmo que no es objetivo, y este argumento posee las 5 partes que propone Cicerón en el Lingüentium. Enseguida apreciamos un argumento tripartito. Tiene una proposición. Dice así la proposición de este argumento: resulta de este sistema que Dios no puede pintarse y aún a veces su nombre no puede escribirse. Luego, no prueba la proposición, sino se pasa a la asunción. Y la asunción reza: su presencia siempre es convencional. Pero esta asunción del argumento sí tiene prueba. Menciona que se puede visualizar mediante símbolos que el pintor representa en conjuntos raros y monstruosos, el escultor evita la figura humana y el poeta, empleando tropos, solamente puede colocar sus ojos, sus brazos y sus voces entre nubes e incendios. Este segundo argumento no tiene complexión.
Esta idea proviene de la doctrina de la imagen sagrada de la divinidad que establece que Dios no puede representarse porque los adeptos caerían en idolatría. Todavía hasta el año 306, miembros de la Iglesia cristiana se reunieron en un concilio y decretaron que no se hagan pinturas para la iglesia. Se decidió que no debe haber pinturas en la iglesia a fin de que aquello que se honra y adora no se vea pintado en las paredes. Eso se concluyó en ese concilio. Pues bien, no se aceptaban las imágenes. Además, para no crear confusión en los creyentes, pues podían equivocarse en venerar la representación que es la imagen por lo representado que es Dios. No tener una imagen de Dios era más conveniente para la iglesia, para la doctrina cristiana. Sin embargo, no así para los hombres y las mujeres que eran adeptos a esa religión, ya que tenían que ver una imagen de la divinidad para poder venerarla. Hans Felting aborda esta cuestión en su libro Una historia de la imagen anterior a la edad del arte, donde hace referencia a varias cartas de los siglos IV y VI con esta misma inquietud. Al final, como sabemos, la Iglesia optó por las imágenes divinas para adoctrinar a la gente que no sabía leer. La imagen, como la retórica, enseña, deleita y conmueve para ganar cristianos. Fin de esta pequeña digresión. Después pasa al tema del politeísmo. En este tema, Ramírez narra: el politeísmo ha llegado a diverso fin por diverso camino. Hasta ahí la narración. Y vamos a ver cómo lo argumenta o cómo lo confirma. En primer lugar, emite una proposición. Dice: nadie conoce al ser absoluto, ni la fuerza primera con los integrantes del politeísmo. Nadie conoce eso. Con preguntas retóricas conglobadas, sin embargo, trata de no probar esta proposición, sino lo contrario. Vean, dice esto: ¿quién no puede contemplar un buen número de sustancias puras y causas aisladas y maravillosas? ¿Quién no saluda a los astros como dioses y no descubre un sexo en las plantas? ¿Y cuántos objetos no recuerdan nuestras pasiones y nuestra inteligencia? Hasta ahí, Ramírez. Retomando la proposición, ahora sí emite una asunción en el argumento. Dice: el universo para el politeísta es un nido de dioses y diosas, mas por desgracia, todas estas divinidades no tienen una forma corporal como nosotros. Podemos dirigirle nuestras preces, pero el pincel y el buril no alcanzan a reproducir aquellas formas caprichosas que en su mismo brillo y movimiento se burlan de los esfuerzos y recursos del arte. Y prueba la asunción demostrando que el poeta se vale de pocas imágenes a partir de la elocución que es para representar el sol. Concluye con una complexión donde se menciona que, a pesar de que las representaciones son simbólicas de los dioses y diosas, el devoto podía apreciar en ellas abundancia, poder e inteligencia. Ya no es el devoto del monoteísmo. No obstante, tiempo después las imágenes de los dioses de la religión politeísta, en particular la religión de los griegos, fueron representándose con el cuerpo humano. Ante la pregunta de cómo los griegos dieron forma humana a las divinidades, en la proposición asienta. Dice Ramírez: por medio de una sencilla y atrevida concepción teológica, afirmando resueltamente que la divinidad tenía cuerpo y que las formas más dignas de la divinidad eran las humanas. Hasta ahí, Ramírez. Esta concepción teológica la demostrará con una lista donde se destaca que los griegos dieron a sus dioses placeres como los que hacen felices a los mortales, dice él. En la asunción de esta confirmación se lee: disponiendo de tipos conocidos para representar los seres divinos, pudieron pintores, escultores y poetas rivalizar en la reproducción de la belleza humana. La prueba de esta asunción la demuestra exponiendo que los dioses del Olimpo, del Parnaso, son jóvenes hermosas, dice él, varones encumbrados,
y ancianos respetables y reproducidos y mejorados por el cincel. Al final de este argumento pone la complexión. Dice, la Grecia solo ha dado ese espectáculo y lo ha dejado en preciosa herencia a las naciones modernas. La idea de que las divinidades griegas tienen bellos cuerpos humanos, porque los artistas intentaban emular en sus obras también, se puede leer en las reflexiones sobre la imitación de las obras griegas de la pintura y la escultura de Johann Winckelmann. El historiador del arte antes mencionado da cuenta de que los artistas griegos, para poder hacer sus obras, iban a realizar ejercicios de dibujo en los gimnasios para poder imitar la naturaleza del cuerpo humano y plasmarla en sus dioses. Sin embargo, no bastaba con la simple imitación, sino hacer una belleza ideal. Esto es lo que se conoce como buen gusto. En suma, el monoteísmo personifica la divinidad, pero sin humanizarla. Por tanto, la relación de Dios con el hombre es distante. El politeísmo, al humanizar a los dioses y diosas, equipara al hombre con estos. Esto es, el individuo es igual de importante que las divinidades. El discurso de la religión de los griegos tiene confirmaciones por argumentación de raciocinio, a veces con las 5 partes: proposición, prueba de la proposición, asunción, prueba de la asunción y complexión. Otras veces, para darle variedad al arte de la argumentación, prescinde de una o varias partes de este tipo de prueba. Sigue, pues, las pautas de Marco Tulio Cicerón, establecía para confirmar un discurso y que se encuentran en su obra de Inguentión. Pero Ignacio Ramírez el Nigromante leyó y estudió a Cicerón. Tal vez cuando cursó la licenciatura en Derecho tuvo la oportunidad de conocer la obra del Retor Latino u otra teoría retórica que instruyese a construir los argumentos. Queda entonces averiguar para mí cuál era el programa de estudios y las lecciones y lecturas obligadas de la licenciatura de Derecho del siglo XIX para saber si por ahí proviene su excelencia oratoria. Con este discurso de la religión de los griegos, apreciamos no solo su capacidad retórica, sino también, en pocas palabras que leí, la elocutiva, su erudición en teología y en problemas relativos a la imagen divina, que desde ese entonces y tiempo antes, la disciplina de la historia del arte se ha venido ocupando en investigar. Hasta aquí mi texto, y si tienen algún comentario o alguna pregunta, pues con gusto espero poder responderla. Muchas gracias. Muchas gracias. Las preguntas serán un espacio que daremos al final.